de los ambientes de aprendizaje en modalidades no presenciales que también puede servirles a todas y a todos ustedes cuando volvamos o vuelvan en los casos necesarios a la presencialidad. Entonces, yo siempre inicio toda charla que puedo, trato de hablar sobre los fines de la educación, ¿sí? O sea, ¿cuál es el fin de la educación? El propósito. Yo trabajo mucho con teorías de la psicología, entonces siempre me gusta a mí comprender que la persona que aprende es un individuo en necesidad de comprensión, en necesidad de entendimiento. Entonces, para que la persona pueda absorber lo mayor posible del escenario educativo, necesita comprender y situarse. No es una máquina, ningún estudiante que se le graba información. Esto no es educación. Entonces, siempre me gusta hablar sobre los fines de la educación. Iniciar con esto. Ciertamente los fines que tenemos en la educación que necesitamos, y les invito a ustedes a dialogar con sus estudiantes el primer día de clases. Yo siempre les animo a los docentes a dialogar sobre esto. O sea, a ver, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿por qué optaste por una educación superior? En la Universidad Andina trabajamos a nivel de posgrado, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué vienes aquí? Y ahí las personas nos dicen, bueno, porque necesito, muchos en mi caso, yo dirijo el área de educación, entonces son muchos docentes que vienen y dicen, necesito el nombramiento. Necesito nombramiento, doctor, necesito al fin tener una estabilidad laboral. Y esto es legítimo. Esto es legítimo. Nuestros estudiantes vienen porque quieren una mejor calidad de vida, porque quieren una acreditación, porque quieren una certificación. Y es legítimo, por supuesto que sí. Bienvenidas, bienvenidos. Desean adquirir nuevos conocimientos, ¿verdad? Y por eso nosotros pedimos productos o trabajos de alta calidad. Hoy, más que nunca, las universidades exigen productos o output, que se dice en inglés, artículos, proyectos, etcétera, tesis de alta calidad. Por supuesto, este es otro fin en la educación, traer trabajos de calidad, generar conocimiento, sin duda alguna, también muy legítimo. En la Universidad Andina trabajamos y en muchísimas universidades ecuatorianas, en la Universidad Central, sin duda alguna, en generar propuestas que generen conocimientos y formar seres críticos y pensantes, ¿verdad? Formar un pensamiento crítico, que se habla muchísimo en la educación. Otro fin muy importante, formar personas o trabajar con grupos de personas que puedan generar conocimiento y un pensamiento crítico frente a la sociedad y que sea propositivo y que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, etc. Otro fin de la educación muy importante. Pero hay un fin que yo siempre quiero añadir que pasa desapercibido, colegas, y es el tema de desarrollo profesional y personal. La educación tiene un fin mucho más allá de entregar trabajos de calidad, de certificación y estabilidad laboral y de generación de pensamiento y conocimiento. La educación puede transformar a las personas, puede ayudarles a las personas a un crecimiento intelectual y un sentimiento de bienestar. Es decir, que un estudiante puede ser que esté en crisis, puede ser que está sufriendo, puede ser que está, especialmente en esta situación, ¿cuántas personas y cuántos estudiantes nuestros no están sufriendo? ¿Cuántas personas estamos nosotros mismos sufriendo en carne propia la situación de la pandemia, de no poder ver a nuestros seres queridos, no poder ver a un hijo, no poder ver a un familiar? Esto y la educación puede, una organización de aprendizaje se ha visto que ayuda a las personas a sentirse bien. Cosa curiosa. O sea que nosotros como docentes podemos tener la responsabilidad, digamos, en nuestras manos de crear ambientes de bienestar. Es decir, que un estudiante que ingresa en un aula que está organizada, en un aula que tiene un propósito definido y concreto, puede darle, esto se ha visto en las investigaciones, no me estoy inventando yo, un sentimiento de bienestar y de realización personal. Y puede también fortalecer las relaciones interpersonales y, por supuesto, que la educación está al servicio de los demás. Es decir, mi formación puede ayudar el día de mañana a los demás. Entonces, yo quiero enfatizar este proceso educativo, colegas, que tiene un fin enorme, que va mucho más allá de las acreditaciones y que podemos nosotros también como docentes ayudar a nuestros estudiantes en esta situación tan dura que estamos viviendo como país y como nación a nivel también internacional. Bien,
Dicho esto, yo quiero hablar sobre unos fundamentos teóricos, compañeras y compañeros, que se ha visto hoy en la investigación educativa funcionan, llamémosle así. Y es el apoyo a la autonomía de los estudiantes. Hoy por hoy se habla muchísimo de la autonomía. Se habla mucho de lo que es el aprendizaje autónomo, pero no comprendemos qué es el aprendizaje autónomo. En el reglamento del Consejo de Educación Superior aparece el reglamento autónomo como la actividad de los estudiantes que no hay contacto con el docente. Entonces uno dice, bueno, si yo les mando una tarea, ¿es eso aprendizaje autónomo? ¿Estoy apoyando la autonomía de los estudiantes? Aquí quiero clarificar estos conceptos, colegas. Eso no es aprendizaje autónomo. La autonomía en la literatura tiene una definición concreta, ¿sí? La autonomía lo que hace es generar que los estudiantes, o el aprendizaje autónomo, es que los estudiantes son los que generan sus propios objetivos de aprendizaje. Los estudiantes son los que comprenden, lideran el proceso educativo. Eso es aprendizaje autónomo o aprendizaje individualizado, o etcétera, que en otros idiomas tiene diferentes términos. Pero aquí se suele llamar aprendizaje autónomo. No es mandarles a hacer una tarea nada más. Es mucho más profundo. Y lo que quiero hablar en este momento como fundamento teórico es especialmente una de las teorías que hoy se está hablando muchísimo, muchísimo en la educación, es la teoría de la autodeterminación. Entonces, antes de pasar a una cuestión práctica que veremos al final de esta charla, que Freddy también nos ayudará a realizar esta actividad práctica que pueden incluir en su aula, yo quiero hablar sobre el sustento teórico detrás de las actividades y las razones de ser. Entonces, la teoría de la autodeterminación, que algunos de ustedes seguramente habrán escuchado, es una teoría de la psicología aplicada muchísimo al ámbito educativo, que dice lo siguiente. Dice, cada estudiante, si queremos apoyar la autonomía de los estudiantes, es decir, hacer que nuestros estudiantes sean seres autónomos, no es mandarle la tarea. Necesitamos tres cosas que he puesto aquí, que los fundadores, digamos así, o creadores de esta teoría, Deci y Ryan, ¿ok? Y muchos de quienes trabajan, yo trabajo personalmente con esta teoría muchísimo, en la universidad donde me formé trabajamos mucho con esta teoría, por los resultados prominentes que está brindando. Dice que son tres nutrientes, colegas, que una persona psicológicamente necesita para sentirse autónoma. La primera es una necesidad que puede sonar redundante, pero es la necesidad psicológica básica de la autonomía. Entonces, estos tres nutrientes se llaman técnicamente necesidades psicológicas básicas. Quiere decir que cada persona, así como yo, Cristian Jaramillo, necesito alimentarme, necesito dormir, ¿verdad? Porque son necesidades fisiológicas básicas. Tengo necesidades psicológicas básicas que en un contexto educativo necesitan activarse para que yo experimentar autonomía. La primera es esta necesidad psicológica básica que se llama así, autonomía. ¿Y qué quiere decir? La necesidad psicológica básica de la autonomía se refiere a la necesidad que tiene cada persona de ejercitar su volición, su libertad, su capacidad de escoger. ¿Sí? Cuando tú le dices a tus guaguas, no me sales, bueno, ahora nadie sale, pero en una situación antes de la pandemia, los guaguas querían salir a la calle y dices, no, quiero irme a una fiesta, no sales. ¿Por qué? Porque soy tu papá, porque soy tu mamá y no me sales. Esto funciona hasta una cierta edad. Después de una cierta edad, los guaguas dicen, ¿pero por qué? Pero no entiendo, o sea, que seas mi papá no es una razón suficiente como para que yo no pueda salir. Vemos ahí que hay una necesidad psicológica básica de comprender las cosas. Para yo tomar una decisión libre, necesito comprenderla. Entonces, en las investigaciones con esta teoría, que ya más de 40 años, pero es una trayectoria muchísimo más amplia, quienes de ustedes que serán expertos en psicología saben mejor que yo, que esta es una necesidad que todos necesitamos experimentar, de poder comprender las cosas antes de tomar una decisión para que esta decisión sea libre. Si no, es como un fin último utilitario, ¿verdad?
Y lo que se ha visto es que cuando los fines últimos utilitarios o las presiones externas cesan de estar presentes, mi comportamiento cesa junto a ellas. Entonces, si ya no me van a castigar, hago lo que quiera. Entonces, la primera necesidad es de la autonomía. ¿Qué quiere decir en el campo educativo? Quiere decir que nosotros lo que necesitamos es, como docentes, concretamente, ayudar a que los estudiantes comprendan las razones fundamentales de las actividades que nosotros solicitamos. Entonces, si yo solicito a los estudiantes hacer algo, yo necesito hacer la presentación de por qué, para qué sirve. Estudiar estadística en un doctorado en educación, ¿a qué sirve? Estudiar estadística en una formación que es para los estudiantes es muchas veces fuerte, no comprende. Nosotros estamos enfocados en nuestra asignatura y vamos para adelante, pero los estudiantes tienen un menú de asignaturas que muchas veces no comprenden cómo se articulan, no comprenden la razón fundamental de las cosas. Entonces, lo que nos dice hoy fuertemente los resultados de investigación en el campo educativo es de explicar las razones por las cuales y permitir un espacio de libertad de escoger, de que los estudiantes, por ejemplo, escojan la forma de entregar el trabajo. Puede ser a través de un ensayo, puede ser a través de un video, puede ser a través de una infografía, puede ser a través de un... Entonces, pueden las personas decidir también, los estudiantes, optar por la entrega de trabajos, la forma de entrega, ¿sí? Si es que cumple los requisitos, etc. Bien, la segunda necesidad psicológica es el de la competencia. Esta necesidad psicológica de la competencia quiere decir que es la necesidad que cada uno de nosotros tiene por dominar nuestro entorno, ¿sí? Es decir, poder saber hacer. Tiene algo que ver con la muy famosa factor o constructo que se estudia muchísimo en educación, que es el de la autoeficacia, de Bandura, que muchos de ustedes habrán escuchado. ¿Qué quiere decir? Es muy similar, ciertamente, la capacidad que tiene uno o la conciencia que tiene uno de saber hacer algo, ¿sí? ¿Qué tan capaz me siento yo de hacer algo? ¿Sí? No es lo mismo si a mí me das una moto a manejar que a un jet F-16, ¿sí? Mi nivel de competencia o de autoeficacia es distinto. Yo sé manejar motos, pero no sé manejar un F-16. Entonces, en la educación lo que se dice es de que necesitamos nosotros como docentes apoyar a que los estudiantes sepan hacer algo. Y este es el énfasis en la educación, ha sido esta necesidad de competencia. El que los estudiantes sepan hacer, sepan resolver una ecuación, sepan resolver un problema, sepan aplicar un método, sepan, ¿sí?, resolver un... Entonces, el nivel de competencia es donde se ha enfocado muchísimo el sector educativo y la docencia, especialmente en la educación superior, que los estudiantes sepan hacer. Pero el de la autonomía, el primero, casi no, ¿eh? Y el último, el que quiero mencionar, el de relación, peor aún. ¿Qué quiere decir la necesidad psicológica de relación? Esta última dice que es la necesidad que tenemos todos nosotros de sentir apoyo, de sentirme apoyado, apoyada por otra persona. En el contexto educativo, quiere decir el tema de retroalimentación, que sabemos por las investigaciones, una de ellas publicada en este famoso libro de metaanálisis de Hattie, que hace lo que se llama educación visible, habla de que la retroalimentación es el factor educativo que más genera aprendizaje. La retroalimentación, es decir, ayudar a que los estudiantes identifiquen las áreas de mejora, ¿sí? ¿En qué áreas podrían mejorar y de qué forma? Entonces, frente a este marco de autonomía o libertad, decisión, comprensión, competencia, saber hacer y relación, sentirme apoyado, es que yo puedo, como un marco teórico que me abarca a mí, que me ayuda a comprender qué es lo que necesita una persona, porque el estudiante, la estudiante que está frente a mí, sea a través de una pantalla o físicamente, es una persona en necesidad de experimentar la satisfacción de estas tres necesidades psicológicas básicas. Esto es lo que quiero empezar como un fundamento teórico en el que nosotros nos puede orientar a tomar decisiones. Bien, frente a esto, yo tengo como estudiante de la universidad, ingreso y tomo una asignatura. Por eso mencionaba yo al inicio y digo, ¿pero qué tiene que ver una asignatura con otra? ¿Qué tiene que ver los objetivos de la asignatura 1, 2 o 3 o cual sea con la otra? Pues ahí
cada docente nosotros necesitamos para organizar un aprendizaje como docentes, seamos de planta, seamos ocasionales, seamos invitados, es comprender, colegas, cuál es el perfil de egreso del programa. Es nuestra primera responsabilidad para ayudar a los estudiantes a comprender que la asignatura que vamos a ver juntos tiene un propósito, tiene un sentido y una razón de ser dentro de una malla curricular con el fin de aportar al perfil de egreso que esta profesional o este profesional aspira. Entonces, la asignatura ayudar a colocar, por eso hoy vamos a ver al final temas de infografías y carteles digitales que pueden ayudar hasta a ilustrar esto, no solo para los estudiantes, sino muchas veces para los docentes que nos piden dar una asignatura de repente y nosotros a veces no sabemos nuestra asignatura qué rol tiene en toda la malla, así que nos puede ayudar a todos. Dentro de la asignatura, cada asignatura tiene un objetivo general que todos hemos visto y objetivos específicos, ¿verdad? Esta es la organización básica del aprendizaje que todo docente necesita saber. Yo necesito como docente de una asignatura saber cuál es el objetivo general de mi asignatura, cuáles son los objetivos específicos de mi asignatura, cómo se relaciona con las asignaturas de la malla y cómo ayuda a cumplir el perfil de egreso. Esto, colegas, puede ayudar a satisfacer la necesidad de la autonomía de los estudiantes, esta primera necesidad psicológica, de poder comprender por qué tengo que dar esta clase. Por ejemplo, a mí me han invitado a dar una clase de ética, ¿sí? En una universidad, que mi campo es la educación, pero como tengo estudios también en filosofía, teología, me han pedido dar una clase de ética. Bueno, y los estudiantes muchas veces, ese es mi gran desafío, colegas. Dicen, pero yo si soy, por ejemplo, arquitecto, estoy estudiando arquitectura, o una chica, estoy estudiando cirugía, ¿por qué tengo que, medicina, ¿por qué tengo que estudiar yo ética? Pero todos podríamos decir, no, es necesarísimo estudiar ética, ¿verdad? Y mi rol es ayudar a comprender cómo la ética se relaciona con las otras asignaturas y con el perfil de egreso del programa. Esto, colegas, de inicio es lo que yo como educador puedo sugerir de iniciar nuestra clase contemplando la gran foto de cómo nuestra asignatura se relaciona con las demás. Este diálogo con los estudiantes ayuda muchísimo a que ellos comprendan el por qué van a hacer las actividades de tu asignatura. Dentro de tu asignatura existe lo que se llama un ciclo de aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo como docente, para organizar mi ambiente de aprendizaje en entornos no presenciales, primero necesito identificar cuál es el objetivo de aprendizaje. Yo siempre sugiero, colegas, de tomar 3, 4 objetivos de aprendizaje principales, ¿sí? ¿Cuáles son los principales 3? Puede ser que una asignatura tenga más, pero siempre identificar los primeros 3, los de prioridad que necesita para su malla, para su perfil de egreso. El identificar el objetivo para aprendizaje es el punto de partida, colegas. Yo no puedo hacer una actividad por hacerla, dar una charla por hacerla, o mandarles a hacer un ensayo por hacer. Es que los estudiantes necesitan comprender qué objetivo cumple. Entonces, el objetivo de aprendizaje es el punto de partida, que necesita estar muy bien escrito y redactado, para yo después poder decidir qué actividad de aprendizaje me ayuda a cumplir el objetivo. ¿Qué actividad de aprendizaje les va a ayudar a los estudiantes a cumplir con su objetivo? No se parte de la actividad. Voy a dar una clase de 2 horas vía Zoom. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo va a ayudar a cumplir el objetivo de aprendizaje? Si no es hablar por hablar, digamos así, ¿verdad? Así uno hable muy bien o pueda desenvolverse bien. Pero lo que quiero decir es de que ayudemos, colegas, a los estudiantes a comprender que la actividad que realizamos está con un fin, que es cumplir con un objetivo de aprendizaje de una asignatura. Entonces, si yo tengo como punto de partida el objetivo de aprendizaje, entonces digo, ¿qué actividad? Voy al paso 2. ¿Qué actividad de aprendizaje me ayuda a cumplir este objetivo? ¿Qué actividades? Entonces ahí decido qué actividad. De ahí voy al paso 3. ¿Qué recursos y materiales pueden ayudar a mis estudiantes a cumplir con esa actividad para ese objetivo? Entonces, ahí sí yo pienso recién en el 3, el recurso puede ser una videoconferencia de 2 horas, pero claro, puede ser mandarles a hacer un ensayo o leer un escrito o realizar. La actividad tiene un fin
cuando tiene esta alineación, esta articulación con el objetivo de aprendizaje. Pienso en el paso 3, qué recursos y qué materiales puede ayudar a mis estudiantes. Y lo importantísimo, si sabemos que la evaluación, retroalimentación es esencial, ¿ok? Yo pongo como el paso siguiente el proceso o actividad de evaluación. Es decir, ¿qué actividad le puede ayudar a mi estudiante a identificar sus áreas de mejora? Colegas, yo hablo de evaluación, no hablo de dar notas. Es otra cosa, ¿sí? Dar nota es una cosa, evaluar es otra. No todo, la pregunta que muchos dicen, ¿todo debe ser evaluado? Mi criterio es que sí. ¿Todo se le debe dar una nota? No. O sea, no todo hay que darle una nota. Pero evaluar, ¿qué quiere decir? Dialogar con los estudiantes y ayudar en la medida posible, dependiendo del número de estudiantes, dependiendo de la actividad, darles un tipo de retroalimentación, de decir, bueno, ¿en qué áreas podemos mejorar? ¿Sí? Entonces, la evaluación no necesariamente quiere decir dar una nota. Y el último paso es, que muchas veces no lo hacemos por cuestiones de tiempo, etcétera, pero que es muy recomendable, colegas, es el evaluar el proceso. ¿Qué hice como docente? ¿Qué actividad, la actividad que yo hice como evaluación, de verdad evaluó los aprendizajes de los estudiantes? ¿Les ayudó de verdad a identificar sus áreas de mejora? ¿Los recursos que yo les brindé están actualizados? ¿Funcionan? ¿Ayudan a que los estudiantes cumplan con su actividad? Y de ahí voy otra vez al 2, ¿no? La actividad que realicé para ellos, que decidí para ellos, porque uno como docente decide, ¿es la apropiada? ¿Puedo mejorar? Y voy al 1 nuevamente. ¿De qué manera cumplimos juntos el objetivo de aprendizaje? ¿Cuál fue nuestro alcance? ¿Cuál fue nuestra limitación? Entonces, la evaluación del proceso es muy, muy importante también, colegas, para cerrar el ciclo de aprendizaje en la organización de un ambiente educativo no presencial. Entonces, pasemos brevemente a lo que serían los objetivos. Ustedes en muchas clases de formación habrán escuchado lo que son los los objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje. Cada institución lo llama, cada país también lo llama de manera distinta. Pero los objetivos de aprendizaje que están dentro de una asignatura necesitan por recomendación ser concretos, evaluables, factibles, pertinentes y consensuados, cosa curiosa, ¿eh? Es decir, dialogados con los estudiantes, que los estudiantes comprendan que estos objetivos son necesarios alcanzar. Concretos, porque necesitan ser que se puedan alcanzar. Evaluables, que pueda yo realizar la pregunta y decir, ¿cumplimos? ¿Y de qué manera cumplimos o no con el objetivo? Factibles, que se pueda realizar en el tiempo estipulado y con los recursos necesarios a la mano, que sean pertinentes a la asignatura, al perfil de egreso, etcétera, y nuevamente que sean dialogados con los estudiantes para su comprensión, porque ellos, colegas, son los que alcanzan los objetivos. Ellos son los que nosotros como docentes, nuestro trabajo es ayudar a que los estudiantes logren cumplir con sus objetivos, ¿eh? No es que yo cumplo como docente el objetivo, no. Mi objetivo, digamos así, es ayudar a los estudiantes a cumplir con el objetivo de la asignatura. Entonces aquí, si yo tengo un ejemplo, una método, por ejemplo, una asignatura que yo suelo dictar, métodos de investigación en educación, si yo tengo esta asignatura y mi objetivo es que los estudiantes pues sean capaces de diseñar investigaciones en el ámbito educativo como objetivo general, ¿qué tipo de objetivo específico puedo yo diseñar en mi clase? Bueno, uno de ellos puede ser que para poder hacer una investigación en el ámbito educativo de manera cualitativa, es diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos. Si esto lo cumplo como objetivo, ¿ok? Es distinto a que si yo pongo como objetivo específico, por ejemplo, conocer los diferentes tipos de investigaciones. Porque un verbo ambiguo como conocer es difícil después de evaluar. ¿Conocieron o no conocieron? Sí, pero ¿cómo puedo yo evaluar y poder reflexionar si es que de verdad los estudiantes llegaron a conocer o no? Pero puedo sí ver, concretar y ayudar a mis estudiantes a comprender si somos capaces de diseñar un instrumento de recolección de datos cualitativos que pueda ser más concreto, evaluable, que es factible de hacer, es pertinente para la asignatura y que los estudiantes puedan comprender que es necesario para su perfil de egreso, ¿sí? Entonces, la escritura
lectura del objetivo de aprendizaje, el escribir es muy importante, colegas, porque los estudiantes hacen constante referencia al sílabo, ¿sí? Y uno necesita ayudarles en el sílabo y en las guías de aprendizaje que algunos empezaremos a trabajar en modalidades no presenciales, ver los objetivos de la asignatura, de qué manera se cumplen, de qué manera no se cumplen, ¿sí? Porque esto necesitan esta estructura, colegas, los estudiantes en un ambiente de aprendizaje. Entonces, si yo continúo con este ejemplo y digo, bueno, voy al paso 2 y ya tengo la escritura, digamos, del objetivo es diseñar un instrumento de aprendizaje, perdón, un instrumento de recolección de datos, necesito seleccionar una actividad que genere aprendizaje para cumplir este objetivo. Puedo diseñar y estos gráficos que yo les pongo a ustedes, que después puedo compartir esta presentación, si desean estas diapositivas, que les sirva a ustedes, espero, para decir, bueno, ¿y qué actividad puedo yo realizar? ¿Qué primera actividad necesito presentar a los estudiantes como para poder cumplir este objetivo? ¿Sí? ¿Qué material y qué recursos puedo brindarles para cumplir con esta actividad? ¿Ok? Y así puedo yo organizar un ambiente de aprendizaje y les invito, colegas, sí a diseñar los gráficos, sí a diseñar este tipo de infografía para que los estudiantes también comprendan cómo las actividades que vamos a hacer ayudan a cumplir con un objetivo. Digamos que tienes 3 objetivos en tu asignatura. Puedes diseñar un gráfico de esta manera en la cual ven las actividades cómo ayudan a cumplir con un objetivo. Y te ayuda a organizar. Solo la visualización ayuda ya a la comprensión, colegas, y a poder los estudiantes satisfacer esta necesidad de autonomía, es decir, de comprensión de por qué hago una actividad y por qué hago otra actividad, ¿sí? Y en este gráfico también yo ayudo a reflexionar sobre no solo los materiales y recursos, sino el tipo de apoyo que yo puedo brindar a los estudiantes para cumplir la actividad. Y abajo ven que el proceso de evaluación o de retroalimentación es continuo. Nótese que no estoy diciendo dar notas. Eso ya cada uno ve que necesita dar nota, etc. Pero lo que sí me refiero es a un proceso de evaluación, de decir, bueno, ver cómo les está yendo, darles un poquito de apoyo. Esto siempre se recomienda. Sigamos, entonces yo al seleccionar una actividad, si tengo un gráfico, puedo decir, bueno, necesito como primera actividad, solo estoy dando ejemplos, ¿no? Brindarles una orientación teórica, ¿sí? O sea, un instrumento de recolección de datos cualitativos necesita un fundamento teórico, necesita sustentarse. Entonces yo, si es que así decido, digo, bueno, les doy una orientación teórica, tengo que darles, por ejemplo, puedo darles videos en los que se explica, yo mismo puedo hacer los videos o puedo hacer videoconferencia, puedo explicarles las teorías que pueden ayudar a comprender mejor este objeto de estudio, puedo brindarles un texto que les ayude a comprender la orientación teórica para que ellos tengan un fundamento teórico y así puedan construir de mejor manera, que puede ser ya otra actividad, la entrevista, ¿ok? Pueden hacer igual, puedo brindarles videos, etcétera, y que haga un estudio piloto. Entonces, digamos, esto es una forma de ir ya concretando qué tipo de actividades yo como docente puedo concretar para que ellos puedan cumplir con su objetivo de aprendizaje, que es el diseñar un instrumento de recolección, ¿sí? Y de esta forma, si yo sigo el paso 2, ya me concreto en una actividad que puede ser construir una entrevista. Colegas, lo que se requiere especialmente en entornos no presenciales es el presentar instrucciones claras. El beneficio de los ambientes no presenciales es de que nosotros podemos en nuestra aula virtual poner estas instrucciones, paso 1, paso 2, ¿verdad? Y que los estudiantes sepan las horas, las fechas de entrega, dónde entregarlo, etcétera. Las instrucciones claras, lo que se llama estructura, en la educación se ha visto que es muy, muy importante como para poder generar un ambiente de aprendizaje de apoyo a la autonomía. Entonces, si yo les necesito que los estudiantes concretamente para construir una entrevista, necesito que construyan preguntas, ¿verdad? Aplicando la teoría. O sea, eso es lo que quiero como actividad en concretamente. Ya les he dado la teoría en la actividad 1 y para que construyan una entrevista quiero que construyan preguntas aplicando una teoría. Entonces necesito yo, por ejemplo, lo que se sugiere es dar ejemplos de un instrumento, de una entrevista semiestructurada, proveerles de material audiovisual que pueda ayudarles a comprender mejor, darles algunas lecturas, darles una clase magistral. Vemos, colegas, como la clase magistral que ha primado en nuestros entornos presenciales, en los entornos no presenciales no es necesario que ocupe tanto espacio. Podemos, lo que se llama, dosificar
los espacios y el ambiente educativo en el cual la clase magistral es un componente más de otras actividades que podemos nosotros incluir para generar ambientes de aprendizaje en entornos no presenciales. Bien, entonces, si llego al siguiente paso, aquí estábamos en el 2 de seleccionar una actividad, el 3 ciertamente es importantísimo lo que acabo de mencionar, el material de apoyo que yo puedo dar a mis estudiantes de los ejemplos, lecturas, etcétera. Entonces, la clase magistral es un material importantísimo que puede apoyar a los estudiantes, pero ya no se convertiría en el único, sino es importantísimo, pero no único. Y el último paso, el siguiente paso, que es el de evaluación, que es esencialísimo, importantísimo, es el proveer frente a, digamos, continuando con nuestro ejemplo de la construcción de preguntas aplicando una teoría, la evaluación del aprendizaje. Veamos cómo construyeron las preguntas. Podemos tomar 1 o 2 como ejemplo, podemos dar retroalimentación, podemos darles una evaluación formativa o sumativa como nosotros querramos, o podemos hacer una evaluación al inicio, de decir, hagan unas preguntas, construyan unas preguntas, ver cómo ellos construyen de inicio una pregunta, lo que es conocimientos previos, un análisis de conocimientos previos. Cuando tenemos números muy grandes, colegas de estudiantes, se sugiere que el trabajar muchísimo con la auto y la coevaluación, ¿sí? Entonces, si tenemos en un paralelo, en entornos virtuales, 50, hay veces que uno puede tener con 100 estudiantes. Yo estudié en Europa donde teníamos 500 personas, estudiábamos en una asignatura, me acuerdo, estadística, 500 personas. Entonces, lo que hacíamos era la auto y la coevaluación, ¿sí? Es decir, poder cada estudiante comprender sus alcances y cómo pueden también entre ellos, ¿ok?, evaluar sus aprendizajes, dar retroalimentación del trabajo de un colega, de un estudiante. Esto ha sido muy rico y muy utilizado también en el ámbito educativo. Puede ser un tema de otra charla, lo que sería ya evaluación de aprendizajes en entornos virtuales. Esto es un tema para otra charla, ¿verdad? Pero vemos que la evaluación, colegas, yo menciono evaluación y no dar notas, ¿sí? Es otra cosa. Dar nota, ahí sí decimos a qué voy a dar una nota, pero evaluar sí se sugiere dar retroalimentación a través no solo de verbalmente, sino puede ser a través de un material de apoyo a nuestros estudiantes. Bien, entonces este es el ciclo con el que reitero que nosotros podemos de alguna forma organizar nuestro entorno de aprendizaje no presencial partiendo de lo que es el objetivo del aprendizaje, ¿sí? Partiendo de lo que es este objetivo que necesito cumplir dentro de una asignatura para poder yo tomar la decisión de qué actividad diseñar, qué recurso decidir que ayude a cumplir con la actividad, qué proceso de evaluación vamos a realizar y cómo vamos a evaluar todo el proceso. Para evaluar el proceso, evaluación del proceso, el paso 5, sugiero muchísimo lo que es el portafolio docente, que es tema de otra capacitación también. Yo he dado capacitaciones en este ámbito, es muy, muy interesante. Algunos de ustedes estoy segurísimo que conocen lo que es. Lastimosamente ha sido desvirtuado y utilizado con otros fines, pero el portafolio docente y el estudiantil son instrumentos muy ricos para poder generar aprendizaje y poder organizar nuestros entornos de aprendizaje. Entonces, esto es lo que yo sugiero como fundamento teórico, el ayudar a comprender la autonomía, ¿verdad? La necesidad psicológica básica de la autonomía de los estudiantes, la competencia y la relación es un ciclo de aprendizaje claro. Entonces, les invito, colegas, al siguiente paso. Esta es, digamos, la parte teórica, ¿no? Conceptual. Ahora pasaremos a lo que sería una cuestión práctica, en la que yo les invito a que ustedes diagramen cómo se organizaría su aprendizaje, cómo estaría organizado ustedes un ambiente o una actividad de aprendizaje, ¿ok? Entonces, si tú tienes que organizar una asignatura basado en este ciclo, en este proceso de aprendizaje, te invito a que crear una infografía donde se articulen estos elementos del ciclo de aprendizaje, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes evalúen entre ustedes cómo podríamos construir de mejor manera una infografía donde plasme el ciclo de aprendizaje, colegas, ¿sí?
y poder nosotros también pensar en qué manera o de qué forma podemos evaluar nuestros procesos. El portafolio es uno de ellos, pero ustedes pueden pensar otras formas, decidir otras formas de evaluar su propio proceso de enseñanza, y después haremos una plenaria. Entonces, hagamos este ciclo de aprendizaje, ¿sí?, en una infografía, ¿ok? Selecciona un objetivo de aprendizaje de tu asignatura, una actividad, un recurso que podrías tú aportar, un proceso de evaluación y cómo evaluarías todo el proceso. Y esta infografía la podrías presentar tú en la plataforma para que los estudiantes comprendan cómo su actividad de aprendizaje tiene un contexto. Puedes añadir más cosas. Puedes añadir cómo en el objetivo de aprendizaje se relaciona al objetivo general de la asignatura. Puedes hasta ir más profundo, cómo cumple el perfil de egreso del programa, ¿ok? De la carrera. Entonces, ahora aquí les presento un ejemplo de una infografía súper sencillita que yo creo que me demoré en hacerla uno se demora poco, en pensarla es mucho más. Pero este es un tipo de infografía que uno puede hacer sobre una asignatura frente a un objetivo. ¿Cómo puede uno organizar y ayudar a que los estudiantes comprendan cómo está articulado las actividades y no están aisladas o separadas una de otra, ¿sí? Aquí tengo yo otros ejemplos, colegas, que comparto con ustedes, como por ejemplo en muchas universidades hoy en día a nivel internacional se están presentando los sílabos. Imagínense, esto es un sílabo. Entonces, ¿cómo presentan hoy los sílabos de manera mucho más interactiva, mucho más estéticamente, podría decirse, agradable? Porque hoy por hoy la información llega de una forma muchísimo más sintética, ¿no? Tú tienes la libertad, colega, de profundizar, de hacer textos más amplios o de incluir más gráficos. O sea, esto como cada uno se sienta mejor, como cada uno, porque hay gente, por ejemplo, que escribe de una forma maravillosa y puede explicar con un texto de mejor forma que con un gráfico. Entonces, cada uno escoja la forma en la cual a futuro ustedes pueden presentar, sea el sílabo, sea la actividad y cómo está organizada, ¿ok? Aquí les doy otro ejemplo, por ejemplo, en genética e ingeniería, una clase de genética e ingeniería, cuáles van a ser los tópicos. Y esto es curioso porque ustedes ven así solo gráficos, pero si tú le das clic a cada una de las imágenes, tienen enlaces que les llevan a mayor texto, mayor información sobre los tópicos o temas de cada asignatura. Si ven aquí en el medio central principal, los objetivos de la asignatura, ¿ok? Que tienen 3, por ejemplo, de identificar, por ejemplo, la fuente y función de los valores. Bueno, entonces, esta es una forma de presentar no solo un sílabo, ¿verdad? Que es mucho más, un poquito más complejo, obviamente. Oh, pues son sumamente efectivas, vamos. O sea, el dar, por ejemplo, a los estudiantes la evaluación tiene un fin, ciertamente. Es el poder, un fin utilitario de poder dar una nota y que todo esto necesita transparentarse, el valor, puntaje que tiene. Pero más que todo, lo que la evaluación hace, ¿sí? Como fin es ayudar, lo que mencionaba al inicio, a identificar las áreas de mejora. Si una necesidad psicológica básica es la competencia, es decir, dominar mi entorno, saber hacer, saber aplicar algo, necesito la práctica, necesito la retroalimentación. Caso contrario, no lo aplico. La, las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, las evaluaciones formativas y las evaluaciones sumativas nos ayudan, colegas, a poder que los estudiantes sepan qué áreas necesitan trabajar. Ahora, nuestro trabajo no es solo identificar y decir aquí fallaste, sino que el trabajo en realidad y de manera ideal, digo, aspiremos a llegar a lo siguiente. No solo identificar las áreas de mejora, sino brindarles los materiales y recursos que les ayuden. Cada estudiante va a encontrar áreas distintas. Por eso es mi sugerencia, e incluyo yo en el ciclo de aprendizaje, el material de apoyo, que les da retroalimentación a los estudiantes donde ellos pueden recurrir de manera asincrónica cuando ellos necesiten para fortalecer de diferentes formas. No tuve tiempo de hablar del diseño universal de aprendizaje, seguramente ustedes conocen este ámbito,
que es este modelo más que modelo, es una estrategia de poder optar por varias formas de proveer material pedagógico e ilustrativo a los estudiantes para poder darles esta comodidad de fortalecer las áreas donde se sienten débiles.